preparar, como siempre, ya hemos preparado con alabanza, ahora vamos a preparar nuestro corazón para recibir la palabra de Dios a través de la oración. Vamos a orar juntos. Padre Santo que nos amas, bendito sea tu nombre, Señor, en todo lugar. En toda la tierra seas proclamado y en toda la tierra seas loado con honor, gloria. Porque a ti debemos dar siempre gracias, Señor, y exaltar tu bendito y santo nombre. Porque tú, de tu misericordia y de tu santo amor, nos hiciste nacer, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, que es a través de tu palabra, esa que vive y permanece para siempre. A través de la predicación del Evangelio, que para los gentiles es locura, pero para ti, Señor, es tu poder. Tú nos diste una nueva identidad, una nueva criatura. Y por eso, Señor, ahora estamos convencidos, seguros de que hemos sido transformados, de que hemos sido cambiados, de que hemos nacido de nuevo. No hemos nacido de carne, porque lo que es de la carne, carne es, sino que hemos nacido a través del Espíritu de Dios. Y a través de ese Santo Espíritu reconocemos lo que viene de ti, Padre Santo, y rechazamos lo que no viene de ti. Y ese es en este lugar donde queremos nuevamente que tú nos enseñes más de ti, porque casi ahora empezamos a conocerte, Padre Santo. Antes para nosotros eras un desconocido, por eso vivíamos de espalda a tu palabra, de espaldas a tu voluntad, de espaldas a todo lo que tú consideras bueno y amable y honesto. Vivíamos en la corriente de este mundo haciendo la voluntad de nuestra carne, siguiendo los deseos de nuestros ojos y de nuestro corazón. Y también sabemos que éramos por naturaleza hijos de ira, mas ahora somos hijos verdaderos, coherederos con Cristo Jesús, adoptados, eso sí, pero sabemos que también hemos sido comprados y hemos sido rescatados de esa manera vana de vivir. Es ahora, Señor, que queremos vivir conforme tú dices en tu santa palabra. Ayúdanos para que esta iglesia seamos un ejemplo vivo y eficaz al resto de las personas que viven en esta ciudad y a las personas que comparten la vida con nosotros en el trabajo, nuestros familiares, amigos, conocidos, incluso los extraños que no nos conocen, tienen que ver en nosotros la luz de Cristo. Ayúdanos para que sea así, Señor. Y es en este lugar, en la iglesia, donde nosotros nos preparamos, donde nosotros, como el soldado antes de la guerra tiene que ir a instrucción, nosotros aquí nos instruimos, Señor, para ser preparados, adiestrados para esa lucha espiritual, que no es contra sangre ni carne. Nuestro adversario no es el hermano, nuestro adversario no es el amigo, o no es las personas que están en el mundo. El adversario no es otro que Satanás y sus ángeles caídos, aquellos que quieren hacer las obras de las tinieblas. Guarda nuestros pies, Señor, de caer en el mal, y guarda, Señor, también nuestro corazón, porque a veces se inclina a pasiones que no pertenecen a ti, porque ese viejo hombre todavía sigue viviendo en nosotros, a veces oculto, otras veces evidente, pero ayúdanos, Padre Santo, para que podamos despojarnos de él día tras día y parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Guarda, Padre, también las iglesias que tú estás levantando en España, un país que durante siglos ha estado muy alejado del Evangelio, confesando con sus labios, pero su corazón lejos, como el pueblo de Israel. Pero ahora en estos últimos tiempos a ti te ha placido, Señor, rescatar muchas almas en España. Sobre todo te pedimos por aquellos que son de aquí, de esta tierra, españoles, pero que tienen un corazón endurecido, que todavía no quieren inclinar su rodilla y humillarse al Creador de la vida. Pero sálvales, Señor, ten misericordia de ellos. Y también, Padre, cuida de los pastores, misioneros, evangelistas, todos esos obreros que tú estás levantando por todos los lugares para que prediquen el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Señor, hoy queremos aprender acerca de la importancia de la oración. Eso que tiene que ver con todos los cristianos, pues es el respirar del Espíritu. Ayuda para que cada uno de nosotros ore sin cesar, en todo tiempo, con toda oración y súplica, en todo momento, para que esa oración sea eficaz, Señor. Ayúdanos a comprender esa importancia y dejamos el resto del tiempo en tus manos poderosas, orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a buscar en la Biblia, abrimos. ¿Dónde vamos a buscar? Corintios, Salmo, Juan. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Durante varias semanas estamos empezando aquí, ¿no? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17.
Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. ¿Lo tenemos? Sí. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Vamos a leer juntos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Estamos aprendiendo cómo debe vivir una nueva criatura en Cristo Jesús, donde, como dice aquí la Escritura, las cosas viejas pasan, han pasado, forman parte de la historia, pero ahora vienen cosas nuevas. Y aquí son todas hechas nuevas. La nueva criatura tiene que vivir de una manera nueva, diferente, totalmente diferente. No aparentemente, sino sinceramente. Como alguien dijo, nosotros antes éramos como buitres que les gustaba la carroña, pero ahora el Señor nos ha cambiado a palomas que tenemos que comer alpiste, ¿no? Maíz, trigo, cereales. Es decir, ha cambiado nuestra naturaleza buitresca y la ha palomizado. Entonces nosotros somos una nueva criatura que ya no nos debe atraer el mundo, sino al contrario, debemos orar por el mundo y salvar al mundo porque está en tinieblas y están perdidos. La semana pasada aprendimos uno de los básicos o rudimentos principales que debe tener todo cristiano, y es la palabra. ¿Se acuerdan de la predicación del domingo pasado? Aprendíamos que es la palabra para nosotros. Es lámpara, es alimento, así, ¿no? Es medicina, muchas cosas aprendimos. Es necesario, es vital para cada momento de nuestra vida tener a mano la palabra de Dios. Es la espada del Espíritu con la que podemos combatir contra Satanás, porque es la única arma que tenemos para atacar al diablo y que él huya. Entonces espero que la palabra, valga la redundancia, que se predicó aquí haya sido útil. La importancia de leer la palabra, y terminábamos la semana pasada con de qué manera me tengo que relacionar yo con la palabra. ¿Y cómo terminábamos? Diciendo que hay que leerla, después hay que estudiarla, después hay que meditarla, y dentro de la meditación incluye la recitación, lo que han hecho aquí algunos hermanos, recitar. Dentro de la meditación tú tienes que saber recitar versículos, es importante. Recitar es que lo tengas interiorizado, no memorizado solo, sino memorizado e interiorizado. Y luego, por último, guardarla, es decir, obrar en consideración a esa palabra. Tenemos que vivir según ella, no de labios, sino de corazón. ¿Vale? Entonces, hoy el segundo elemento importante, ¿cuál es? La oración. La oración es fundamental. En resumidas cuentas, con esto se podría resumir la predicación de hoy. Un cristiano que no ora es un cristiano muerto. Un cristiano que no ora es un cristiano muerto. Por eso debemos entender cuán importante es. Por ejemplo, en Hechos capítulo 6 hubo un problema, un bendito problema, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia de Jerusalén empezó a crecer. Miles y miles de personas venían a Cristo. Un día 3.000, otro día 5.000. Bueno, esa iglesia era, wow, ¿no? ¿Cuántas personas? Ya nos gustaría a nosotros tener aquí 1.000 o 2.000, no entramos, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? Que bueno, pues debido a que había tantas personas, hubo un pequeño problema porque las viudas de los gentiles eran desatendidas. Entonces fueron a los apóstoles a quejarse. Oye, ¿qué pasa? Que nuestras viudas están desatendidas, no hay quien les lleve comida, no hay quien les lleve pan. Bueno, y los apóstoles dijeron, es que nosotros no damos para más. Entonces hay que buscar ayudantes, diáconos, ¿no? Personas que ayuden o que sirvan, eso significa la palabra diácono. ¿Y qué dijeron los discípulos? Y nosotros perseveraremos, ¿en qué? En las oraciones y en la predicación de la palabra. ¿Entienden, hermanos? Mírenme a mí, soy más importante. Bueno, yo no, la palabra, ¿vale? Escuchen, lo que dijeron los discípulos es, sí, esto hay que hacerlo, pero nosotros tenemos otra cosa más importante, que es, nosotros tenemos que perseverar en la predicación de la palabra y en las oraciones. ¿Por qué? La predicación, la palabra y la oración están íntimamente relacionadas. Tú no puedes ser un hombre de fe, un hombre de palabra, si tú no eres un hombre de oración. Y no puedes ser un hombre de oración si tú no eres un hombre de palabra. Es decir, que lees la palabra todos los días. Entonces están íntimamente relacionadas. De hecho, tienen que ver con Dios. La palabra es conocer a Dios y la oración es comunicarme con Dios. Luego los dos otros elementos que quedan, que aprenderemos la semana que viene, la siguiente, ¿cuáles son? La predicación del Evangelio, que tiene que ver con el mundo, con las personas que no están en Cristo, con incrédulos. Y también la comunión, que tiene que ver con la manera de relacionarnos entre los hermanos en la fe. Entonces, vamos a aprender hoy ese elemento tan básico que es la oración. Hoy también pongo aquí diapositivas, espero que sea más ameno para ustedes. ¿Es más ameno, más, sí?
Vale, me alegro. Bueno, pues este es el coche, mismo coche de la semana pasada, no he cambiado de coche. Vida cristiana. La vida cristiana tiene esas 4 ruedas: palabra, oración, comunión y evangelización. Y la rueda de repuesto que va dentro del maletero, pero que está, ¿cuál es? ¿Dijimos? La ofrenda. De la ofrenda también voy a predicar. Por lo menos una vez al año hay que predicar acerca de la ofrenda. En algunas iglesias predican de la ofrenda todos los domingos. Nosotros solo una vez al año, ¿vale? Para que nadie se moleste. Aquí vamos a leer juntos Filipenses capítulo 4, versículo 16-17. Vamos a leer. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Toda oración delante de Dios tiene que ser conocida siempre nuestras peticiones. En los distritos, por ejemplo, hay peticiones de oración, aunque mucha gente no hace uso de eso. No quiere pedir oración teniendo cosas por las que orar. También cuando se reúnen las damas o los caballeros hay momentos de petición de oración. ¿Para qué? Pues para que sepamos las necesidades que tienen las personas dentro de la iglesia. Entonces es importante utilizar esta herramienta, este arma que Dios nos ha facilitado. Pero aquí lo importante es con toda oración, en todo momento hay que orar. Vamos a aprender en primer lugar qué es la oración. ¿Qué es la oración? Porque hay incluso personas que no saben qué es la oración. En segundo lugar vamos a aprender tipos de oración. Es decir, las oraciones que Dios escucha, solo hay 2 que Dios escucha. Luego vamos a aprender también cómo es la oración eficaz, en tercer lugar. En cuarto lugar vamos a ver cómo es una oración ineficaz. ¿Ha quedado claro? Sí. Entonces vuelvo a repetir, primero vamos a aprender qué es la oración. Aprenderemos también los tipos que hay de oración. Aprenderemos cuál es la oración eficaz, la oración que Dios escucha. Y luego también vamos a ver la oración que Dios no escucha. Para terminar con un pequeño resumen, ¿vale? Entonces, comenzando, ¿qué es la oración? Les pregunto, esto es una pregunta que yo les hago. ¿Orar es lo mismo que rezar? Porque a mí a veces me preguntan, ¿vosotros rezáis? ¿Orar es lo mismo que rezar? ¿Es igual? Como pone ese signo, ¿no? Igual. ¿Orar es igual a rezar? No, no es lo mismo. Es muy fácil de entender. ¿Orar qué es? Bueno, un orador es una persona que habla. Yo ahora mismo soy un orador. Estoy hablando. ¿Con quiénes? Con ustedes, con aquellos que me escuchan. Entonces yo estoy orando a ustedes. Eso es orar, hablar. ¿Pero qué es rezar? Rezar es repetir unas palabras. Por ejemplo, si nosotros pensamos, entonces orar y rezar son diferentes. Nosotros pensamos, por ejemplo, en la religión católica, ¿ellos qué hacen? O nosotros, cuando era católico, ¿qué hacía? Rezar, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, o Ave María Purísima, ¿cómo era? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. ¿Sí, no? Sí. Esos son repeticiones, esos son oraciones que no son realmente oraciones, sino que son frases, como diríamos, repeticiones. Son repeticiones. Repeticiones que buscan llegar a Dios. Por ejemplo, el rosario. ¿Ustedes han rezado el rosario? Sí, ¿no? Mi abuela rezaba el rosario, iba perla por perla, y yo decía, ¿qué? Así, ¿no? Una, otra, y repetir. Eso es rezar. Lo que hacen los judíos, ¿qué es? Ellos tienen una cosa llamada la Hamidá. Son oraciones repetitivas, que ellos van al muro de las lamentaciones y... No sé hebreo, ¿vale? Pero eso se llama la Hamidá, ¿no? Pero no son los únicos. Por ejemplo, el musulmán tiene el al-salat. ¿Y qué es? También oraciones repetitivas. Ellos se arrodillan 5 veces en dirección a la Meca y ¿qué hacen? Repiten el hal-salat. Pero no son los únicos. ¿Ella qué es? Hindú. Los hindúes tienen miles de dioses y también tienen esta palabra seguro que las he escuchado, mantras. Las mantras que son repeticiones, oraciones a diferentes deidades, son siempre las mismas. Y si tú quieres que una deidad te atienda, tú tienes que dar su mantra, leer su mantra, orar, rezar su mantra. Los budistas, igual, ellos tienen esta cosa que pasan así, son los sadhanas. Son también repeticiones, son palabras que tienen que repetir. ¿Para qué? Para intentar encontrar la unión con el todo. Recuerden, los budistas no es que crean en un Dios, sino que ellos creen que todo es Dios, incluso nosotros somos Dios, entonces tenemos que encontrar la unidad en el todo. Eso busca el budismo. Pues para eso también tiene sus sadhanas. Y luego, por último,
desde el año 1970 aproximadamente. No sé si han escuchado hablar de la nueva era. ¿Nueva era? ¿Han escuchado hablar? Es una corriente de pensamiento religioso, místico, que une todo esto. Une el judaísmo, el cristianismo, el islamismo, el budismo, el hinduismo, y lo han mezclado ahí. Y son personas, pues, por ejemplo, son veganas o vegetarianas, tomando, por ejemplo, el budismo. Son personas que intentan tener conexión con el todo, hacen, ¿cómo se llama esto de meditación? Pero es que muchas veces esto también se ha permeado en muchas iglesias, por ejemplo, iglesias carismáticas, ¿no? Han adoptado también esta corriente. Por eso hay que tener mucho cuidado. Pero todos ellos, ¿qué hacen? Rezan u oran. Todos ellos rozan. Repiten siempre las mismas palabras. Pero ¿qué dijo el Señor Jesucristo acerca de esto? En San Mateo capítulo 6, el Señor Jesucristo dijo: vosotros cuando oréis, no oréis como los hipócritas. ¿Quiénes eran los hipócritas? Los fariseos, ¿no? Los judíos religiosos, los moralistas. ¿Por qué? Dice, porque ellos, ¿qué hacen? Quieren ser halagados por los hombres y por eso hacen largas repeticiones, puestos en pie en las esquinas de las calles para que todos los vean. Pero vosotros no seáis así. Ellos, ¿cómo oraban? De pie. ¿Cómo? En las esquinas. ¿Y qué hacían? Vanas repeticiones. Dice, y ellos piensan que por su palabrería serán oídos. La manera de repetir, eso no es una manera de orar. Recuerden, estamos orando a Dios. Y Dios es un ser vivo, ¿no? No es una computadora. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? ¿Cuál es la diferencia entre todas estas religiones y nosotros? Que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Debemos entender esta parábola, lo que significa para nosotros. Había dos posturas totalmente diferentes. Uno estaba de pie, con las manos en alto. Dios, te doy gracias por lo guapo que soy, el tipo que tengo, así. Te doy gracias porque ayuno 2 veces a la semana. Lo normal en un fariseo era ayunar 1 vez a la semana, él 2. Doy diezmos de todo lo que gano. No soy, ¿cómo soy? Yo soy perfecto, no soy ni ladrón ni adúltero, como los otros hombres, dice así el versículo 11, ¿no? Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, que lo tengo aquí detrás. Había algo mal en su corazón, ¿no? Pero ¿han visto el punto fundamental de esta historia? Dice el versículo 11, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Subraya eso. Oraba consigo mismo. ¿Qué significa? Que estaba hablando solo. Como tú, cuando estás en casa. Y te dicen tus hijos que si estás loca o loco. Hay veces que dicen que, ¿qué haces, mamá? Ah, hablando sola. Estás loca, ¿sí, no? Bueno, yo también hablo mucho solo. ¿Saben qué dicen los que entienden del coco, del cerebro? Dicen que las personas que hablan mucho en voz alta son muy inteligentes. Yo tengo que ser muy inteligente. Pero yo no oro de esta manera. Yo no oro puesto en pie y levanto las manos y le digo, gracias, Señor, porque me has hecho el pastor de la iglesia, menos mal, porque alguien tenía que venir a predicar, porque los demás son todos unos desastres. Menos mal que yo soy el único que merece la pena la iglesia. A Dios, 2 tipos de oraciones escucha Dios. En primer lugar, Dios escucha la oración de un incrédulo que tiene el corazón arrepentido. ¿Ustedes se acuerdan de Cornelio? Aparece en el capítulo 10 de Hechos. Dice que ese Cornelio que hacía, él dice que daba ofrenda, mucha ofrenda. Y él tenía mucho temor a Dios. Y él oraba mucho a Dios. Pero ¿saben cuál era el problema? Que Cornelio no era salvo. Cornelio no era salvo. Él oraba, él daba ofrenda. Dice que él y toda su casa tenían temor a Dios. Pero el problema es que no era salvo. ¿Y Dios qué? Escuchó las oraciones de Cornelio. ¿Y qué hizo? Envió a Pedro para predicarle el Evangelio, para que él y toda su casa fueran salvos. Dice que él tuvo una visión, ¿no? Que le dijo, ve, busca a Pedro, que está en Jope, en casa del curtidor. Miren, le dio esta dirección.
Él tiene unas palabras que tienes que oír. ¿Qué palabras tenía que oír? El Evangelio. Y cuando oyó Cornelio, ¿qué hizo? Dice que él recibió la salvación. Entonces Dios escucha la oración del incrédulo que tiene un corazón arrepentido y que quiere cambiar su vida. Por eso Dios quiere escuchar este tipo de oraciones. Y Dios también escucha la oración del creyente. ¿Cuál? La eficaz, la oración eficaz. La oración del creyente humilde, del creyente confiante, del creyente que sabe que no tiene nada y que necesita todo, del creyente que reconoce que Dios está arriba y que Él está abajo, del creyente que entiende su ineptitud, su debilidad, su pequeñez. Esa es la oración que Dios escucha. Sé propicio a mí, pecador. Esa oración es escuchada. Entonces tú tienes que tener este tipo de oración. Es necesario. Sin ella, hermanos, ¿qué seremos? Seremos como el fariseo. Podemos orar puestos en pie aquí en esta iglesia, nos ponemos todos en pie, levantamos nuestras manos y ¿qué decimos a Dios? Gracias Dios, qué iglesia que tenemos, va bonita. Perdón, ahí. ¿Cuál es la posición para orar? El Señor Jesucristo, Mateo 6, dice, no oréis como los hipócritas que están puestos de pie. Entonces no hay que orar de pie. Bueno, alguna vez tú puedes orar de pie. Miren, la Biblia no dice cómo hay que orar. No dice cómo hay que orar de posición. Sabe que la posición que Dios mira es la posición de tu corazón. Hemos visto, ¿no? El fariseo y el publicano. Uno tenía el corazón orgullecido, Dios no mira ese corazón. El fariseo, ¿cómo tenía? O sea, al revés. El fariseo tenía el corazón endurecido y envanecido, Dios no escucha. En cambio, el publicano, ¿qué? Tenía dolor en su corazón por el pecado. Si se golpeaba, no se propició a mí. Ahí hay una humillación, hay un corazón arrodillado. ¿Y cómo debe ser esa oración para el creyente? ¿Qué postura cogen ustedes cuando oran? Nosotros no debemos orar de pie. No es que esté prohibido, pero siempre, si tienen rodillas todos, es mejor que se arrodillen. ¿Saben por qué? Miren, aquí simplemente unos aderezos. Salomón oró de rodillas en Primera de Reyes, capítulo 8, 54. No vamos a buscar todos los versículos, ¿vale? Pero los pueden anotar para que luego en casa sí los busquen. Esdras oró en sus rodillas, Esdras 9:5. Los salmistas también nos llaman a arrodillarnos para orar, Salmos 95, 6. Daniel oró en sus rodillas, Daniel 6, 10. Las personas que venían a Cristo, ¿qué hacían? Se postraban a Él de rodillas y le adoraban. Esteban, antes de ser apedreado, también oró de rodillas. Pedro oró de rodillas, Hechos 9:40. Pablo oró en sus rodillas, muchas ocasiones aparece, ¿no? Yo doblo mis rodillas, yo hinco mis rodillas, y aquí en Hechos 20:36 también él dobló la rodilla para orar. Otros cristianos de la iglesia primitiva también oraban de rodillas, en Hechos 21:5. El mismo Jesús oró de rodillas en Lucas 22:41. Padre, si esta copa puede pasar de mí, pero no sea mi voluntad sino la tuya. El Señor Jesucristo estaba arrodillado. No quiere decir que todas las oraciones sean de rodillas, ¿no? Aquí dice, la Biblia tiene muchas oraciones en las cuales no se muestra arrodillándose para mostrarnos que no se requiere hacer así. No se requiere hacer, no es obligatorio, no se requiere hacer la oración de rodillas. Pero es muy bueno orar de rodillas. ¿Saben por qué? Porque al arrodillar tu cuerpo, estás arrodillando tu orgullo, tu corazón, estás arrodillando tu alma. Por eso, recomendación, no oren de pie. Puedes no orar de pie, sí, pero no es recomendable. Se nos puede también poner de pie el corazón, el orgullo y hacer la oración del fariseo. Tampoco oren tumbados. En la cama no oren. Así, tumbado en la cama, Padre Dios. ¿Tú te imaginas recibir así al Señor de señores, al Rey de reyes? Hablar con Él ahí tumbado, tumbadote, solo te falta la caipiriña al lado. Gracias a Dios por esta playita que me has traído, qué bonita, yo solo, todo para mí. ¿Cuánto me amas? Soy tu ojito derecho. La oración no debe ser tumbado. La oración debe ser, como dijo aquí Pablo, Efesios 3:14. Vamos a leer juntos. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia de los cielos y en la tierra, para que se os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su Espíritu, para que habite Cristo en la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender
todos los santos, cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que esté de todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. ¿Por qué Pablo dobló su rodilla? Pues por todo lo demás. ¿Para qué? Para que seáis enriquecidos con la riqueza de Dios, para que vuestra fe sea fortalecida en vuestros corazones, para que seáis capaces de comprender toda la sabiduría de Dios. Dice aquí la altura, la anchura, la longitud, la profundidad, así, ¿no? De conocer el amor de Cristo. Y termina diciendo, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es como, imagínate que tú tienes el cargador del móvil, ¿sí? Tú tienes el cargador del móvil y el enchufe. Y tú estás con, a ver, si lo ilustro bien, ¿no? Este es el enchufe, ¿no? Y tú con el cargador, y tú así, ¿no? ¿Carga el móvil? ¿Carga? No, no. Entonces, esto como pero ¿qué pasa cuando tú metes las dos, ¿cómo? El enchufe? Cuando tú metes el enchufe en los dos agujeros que tiene, ¿qué ocurre? ¡Bum! Corriente, ¿no? Bueno, cuando tú clavas tus dos rodillas en el suelo, ¿qué hace? Tu espíritu se conecta directamente con Dios. Cuando tú te humillas, cuando tú clavas tu rodilla, ahí entonces entra la corriente. El Espíritu de Dios se conecta y ahora Dios dice, sí, habla, que tu siervo escucha. ¿Entienden, hermanos? Por eso la importancia de orar, ¿cómo? De rodillas. Bueno, ¿te duelen las rodillas? ¿Estás enfermo? Vale, ora sentado. Puedes orar sentado, sí. Pero si tus rodillas no te lo impiden, ora arrodillado. Para que tu oración sea eficaz. Dios quiere escuchar esas oraciones. Entonces, en tercer punto, ¿cómo orar eficazmente? Muy bien, pues ya saben que la oración eficaz del justo puede mucho, dice Santiago en el capítulo 5, versículo 16, ¿no? Pues aquí tiene que ser orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, orando con el corazón humillado, humildemente, orando de manera sincera y sobre todo arrodillado. Esa es la manera correcta de orar. ¿Es fácil o difícil? Es muy fácil. Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Ponerlo en práctica, ¿no? Ponerlo en práctica. Aquí ahora quiero que veamos. Vamos a ver estorbos de la oración. En tercer lugar, vamos a ver que la oración no siempre es eficaz. Que hay algunas cosas que van a estorbar nuestra oración. Y esto es muy importante, hermanos, y sobre todo quiero que tomen nota, ¿vale? Porque muchas veces cuando tenemos problemas, vienen y dicen, pero es que parece que Dios no me escucha. Es que yo le hablo a Dios y parece como que Él ha vuelto su oído. Es que las cosas no funcionan como yo quiero que funcionen. Es que nada me sale bien. Bueno, entonces hay un problema de comunicación con Dios. Cuando un matrimonio no va bien, ¿por qué es? Cuando un matrimonio va mal, ¿por qué es? El principal problema de las rupturas en los matrimonios es la comunicación. ¿Sí? Si el matrimonio no se comunica, si la mujer no te dice lo que le desagrada, y si el marido no comprende a la mujer, pero no se lo dice, ¿qué ocurrirá? No hay comunicación. Entonces el matrimonio va mal. Bueno, con Dios pasa lo mismo. Dios nos conoce, pero nosotros a veces parece que no conocemos a Dios. Por eso hay que leer la palabra. Cuando yo leo la palabra, yo conozco a Dios, y cuando conozco a Dios ya sé lo que le gusta y lo que no le gusta. Miren, Dios es mucho más fácil. Conocer a Dios es mucho más fácil, por ejemplo, que conocer a las mujeres. ¿Sí? Esto para los que se van a casar, consejo. Miren, las mujeres, por ejemplo, se enfadan solo por 5 cosas. Solo por 5. Por todo, por nada, pues que sí, porque no y por si acaso. Ya saben, ¿no? Solo 5. ¿Qué ocurre cuando nosotros tenemos una relación con Dios? Yo sé lo que a Dios no le gusta. Entonces, ahora yo tengo que poner en práctica esas cosas que a Dios le agradan. Pero hay problemas, hay estorbos en la oración. Y cuando yo empiezo a orar, y si están estas cosas en mi vida, ¿saben qué pasa? Que cuando tú ores, tu oración no va a pasar del techo. No va a pasar del techo, no va a llegar a Dios. Y si no llega a Dios, no va a funcionar. La primera de ellas es aquí, tenga marcadas todas. ¿Sí?
En primer lugar, no sé si queda alguna más. Sí, ahí. Por último, problemas en el matrimonio. Esta es la última, la he dejado de postre. En primer lugar, dice, permitir el pecado, pecados no arrepentidos. ¿Qué ocurre cuando una persona tiene pecados en su vida, conociendo, reconociendo, aceptando que el pecado forma parte de su nueva vida? ¿Qué ocurrirá? ¿La oración llegará a Dios? ¿Qué piensan? No, no es así. Vamos a buscar en Primera de Juan, capítulo 1. Casi al final de la Biblia. Casi al final nos vamos a Primera de Juan. Antes de Apocalipsis, eso sí. Y después de Pedro viene Primera de Juan. Capítulo 1. Versículos de 5 al 10. Os voy a leer. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dios me ha salvado, yo tengo comunión con Dios, Dios es mi Padre. Pero dice aquí, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, andar en tinieblas significa andas en pecados. ¿Qué dice? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esto no es pecado. Esto no es pecado. Esto lo hace todo el mundo. Es que soy un pecador. Esto estamos permitiendo el pecado. Entonces, ¿qué dice aquí? Nos engañamos a nosotros mismos. Hay personas, hay cristianos que se engañan a ellos mismos pensando que son hijos de Dios, pero luego no hacen la voluntad de Dios. Pensando que Dios es su Padre, pero hacen lo que les da la gana. No pasa nada, Dios me perdona. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10, leamos juntos. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hay que reconocer que nosotros somos pecadores. Yo ya no digo mentiras. Sí, alguna vez miento. A ustedes alguna vez les he mentido. ¿Pero qué tengo que hacer? Orar para que Dios no use esa mentira. Para yo no usar esa mentira con ustedes y ser sincero. Porque a veces la mentira hasta sale sola, ¿no? No da tiempo a pensar y ya hemos soltado una mentira sin darnos cuenta. Y luego dicen, uy, qué mentira les he dicho. El otro día les mentí, no se entera, no sé, a lo mejor alguno sí se enteró. Estábamos predicando de la palabra, creo que fue hace 2 domingos. Y creo que dije, a ver si me viene bien a la memoria, porque luego pensando dije, no, se lo he dicho mal, les he mentido. Y creo que dije que fue Ezequiel el que comió no, Jeremías. Les dije que Jeremías fue el que comió el libro y que como que le amargaba, ¿no? Así. Y no era Jeremías, era Ezequiel. Entonces lo siento, ahora corrijo mi error. Porque yo luego repasando la predicación, yo aquí cambié a uno por otro, mezclé a Jeremías con Ezequiel. Jeremías es el que sentía un fuego, porque Jeremías por la persecución dijo, no voy a predicar, me voy a callar. Pero dice que sentía un fuego en su corazón y dije, no puedo. Sentía así pero por eso lo mezclé yo ahí, ¿no? Pero el que comió el librito fue Ezequiel, el que le amargaba, ¿no? Entonces ya saben, alguna vez mentimos, aunque esté sin querer, pero mentimos. Entonces el pecado va a estar en nosotros sí o sí. ¿Pero qué tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados. Capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno tuviere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, ¿tienes pecado? Ve al Padre y confiésalo. Antes nosotros teníamos que ir al cura. Yo antes tenía que ir al cura. Y yo iba a don Gregorio, Ave María Purísima. Me decía, Julián, ¿cómo? Ave María Purísima, sin pecado concebida. Eso me decía él, ¿no? Y me decía, Julián, ¿qué has hecho esta semana? Y yo decía, Padre, pues esto. Y luego me decía, mira, tus pecados todos son perdonados. Ora, reza 3 Padres Nuestros y una Ave María. Y yo me iba tan contento. Y estaba todo perdonado. ¿Pero qué ocurría? Que pues, cuando llegaba a mi casa y mi madre, vea por una docena de huevos, no me da la gana, y había pecado otra vez. Y tenía que esperar al domingo siguiente a ir a ver a don Gregorio. Digo, don Gregorio fue el sacerdote que me confesaba, mi sacerdote de confianza. Y fue el que me casó por la Iglesia Católica. Bueno, ahora tenemos algo más fácil.
Yo simplemente tengo que arrodillar mi cuerpo y arrodillar mi corazón y decirle, lo siento, Padre, porque he pecado contra el cielo y contra ti. Como el hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo confesó el pecado. Primero padre, le dijo a su padre, Padre, no he pecado contra ti, he pecado contra Dios y contra ti. Entonces nosotros tenemos que acudir a Dios a confesar ese pecado. No podemos vivir vida cristiana arrastrando el pecado. El pecado pasado se queda en el pasado. Entonces no vaya, tu nuevo hombre, tu nueva criatura no puede cargar con viejos vicios. El que fuma tiene que dejar el tabaco, el que bebe tiene que dejar el alcohol, el que juega tiene que dejar la máquina o las apuestas. Así, de esta manera. El que le gusta bailar, pues tiene que empezar a bailar alabanza y dejar de bailar rumba, bachata, merengue. Claro, eso no forma parte ya de tu vida. La nueva criatura no le debe gustar eso. No es que sea malo en sí. Y recuerden, las cosas, el dinero, la música, hay muchas cosas que no son malas en sí, son neutras. Otra cosa es lo que nosotros hagamos con ellas. Muchas veces cuando bailamos buscamos segundas intenciones, ¿no? en el bailar, ¿no? Como agarrarnos así, pegarnos, sentir, ay, qué rico así, eso, ¿no? Por eso hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. En tu casa quieres bailar, baila con la escoba, con la fregona. Le das la vuelta y así la fregona va así, que parezca Ricky Martin o que tú quieras, no sé. Pero hermanos, tenemos que tener cuidado, las cosas pasadas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Si tienes pecado, confiésalo a Dios. Él es fiel y justo de perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Dice aquí, ¿no? Él nos limpia. Día tras día tenemos que ir a Cristo a que nos limpie. Por eso el primer estorbo de la oración es que tú permitas el pecado en tu vida. Si tú mantienes el pecado en tu vida, ¿Dios qué hace? Hace oídos sordos a tus oraciones. Por eso que no te extraña que no te escuche. Tú no estás viviendo conforme a su voluntad. Llevas pecado en tu vida y Él es santo, santo, santo. En segundo lugar, dice que la falta de perdón. Esto también es muy importante. ¿Qué hace la falta de perdón en nuestras vidas? Son como un lastre, son como una raíz de amargura en nuestros corazones. Os voy a leer, no busquen, os voy a leer yo, ¿vale? Mateo 18, versículo 23. San Mateo capítulo 18, versículo 23 No, perdón, Mateo 6, mejor. Mateo 6, 14. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, escuchen, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Han escuchado? Si perdonáis ofensas, ¿vuestro Padre qué hace? Perdonar ofensas. Si no perdonáis, ¿vuestro Padre qué hará? No perdonará. Mateo 6, nuevamente, la oración del Padre nuestro, decimos, ¿no? Que Jesús dijo, oraréis así. ¿Cómo es esa parte? Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, así. O perdonan nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Tú eres perdonador? Sí, yo perdono, pero no olvido. Así mucha gente, sí, yo perdono, pero el que me la hace me la paga. Sí, te he perdonado, pero no te voy a hablar en la vida. Eso no es perdón, eso es rencor. Y entre cristianos no puede haber rencor. Entre cristianos no puede haber aborrecimiento. Aborrecer es echar a tu hermano a un lado. Y el que aborrece a su hermano, dice la palabra, que es homicida, asesino. Entonces, tú tienes que perdonar a tu hermano. Pedro se acercó al Señor y le dijo, Maestro, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿7? ¿Hasta 7? 7 veces le parecía ya mucho a Pedro. Los judíos, por norma, tenían que perdonar una vez. Te perdonaban una, la segunda ya, son como algunos, ¿no? Dice, yo te perdono la primera, pero la segunda ya me la pagas. Bueno, ellos perdonaban así. Y Pedro, creyéndose muy bueno, muy cristiano él todavía, ¿hasta 7 veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta 7 tengo que llegar? Y el Señor Jesucristo, ¿qué le responde? No, Pedro, 70 veces 7. 490 veces. No hagas matemáticas. Siempre hay que perdonar, siempre. Entonces, si tú sabes que hay un hermano que tiene algo contra ti, o tú tienes algo contra el hermano, ve, habla con el hermano, pero no para levantar otra vez la rencilla, al contrario, para apaciguar las aguas, para calmar las cosas. Abrázale, bésale, dile que le amas, que lo quieres en Cristo Jesús, que te perdone si te ha ofendido. O al revés. ¿Y saben qué hace Dios ahí en esos momentos? ¿Qué hace Dios? Se alegra y bendice. Cuando Dios ve el perdón entre sus hijos, que es lo mismo que ocurre con nuestros hijos cuando vemos que se perdonan y se abrazan y se quieren. Dios quiere eso de los cristianos. Si tú tienes rencor, falta de perdón en tu corazón, te guste o no te guste, Dios no escucha tu oración. ¿Has escuchado? Si tú no perdonas, Dios no te va a escuchar, por mucho que le ores.
En tercer lugar, lo que le pasaba al fariseo, falso sentido de autosuficiencia. ¿Qué significa el falso sentido de autosuficiencia? Pensar que lo estás haciendo todo bien. Yo lo estoy haciendo bien. Yo oro todos los días, yo leo la Biblia 3 o 4 capítulos todos los días, yo doy el diezmo, doy ofrenda, yo voy a la iglesia todos los días, yo no necesito nada. Estos hermanos sí. Bueno, la hermana esta que anda, madre, qué desastre de vida. Y si no, el hermano tal. Y si, ¿qué estamos haciendo? Estás haciendo lo mismo que el fariseo. Te doy gracias, Dios, porque soy así, porque no soy como los hombres, ni como este publicano. Entonces, tú no señales con el dedo a tus hermanos pensando que son peores que tú. Aprende de Daniel. Daniel en el capítulo 9 dice que él se puso a orar. ¿Y cuál era su oración? Señor, contra ti hemos pecado, de ti nos hemos apartado, todos nos hemos perdido, todos estamos apartados de tu presencia. Pero si Daniel siempre había estado con Dios, pero ¿saben qué hacía Daniel? Tomaba el pecado del pueblo como suyo mismo. Mira, nosotros en la iglesia que somos, el cuerpo de Cristo. Cuando un hermano peca, ¿qué ocurre? Tú estás pecando. Y encima si tú lo sabes y te callas, ¿qué eres? Cómplice. Pablo dijo, si un miembro se duele, todos se duelen. Y si un miembro se goza, todos se gozan. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? No tengas el falso sentido de autosuficiencia. No te creas mejor que nadie de la iglesia. Porque si oras de esa manera, será la oración del fariseo. Dios no escuchará tal oración. Estarás haciendo lo mismo que él, hablando solo, como un loco. En cuarto lugar, el egoísmo en la oración. ¿Qué significa esto de egoísmo en la oración? Pues que estás pidiendo para ti. Miren, Santiago, capítulo 4, ya que lo tenemos aquí cerquita, un poco hacia adelante. Santiago, hay que cuidarse la salud, ¿eh? Santiago, me han venido hoy todos tosiendo. Santiago, capítulo 4, ¿de qué nato soy yo? Santiago, capítulo 4, versículos 2 y 3. Bueno, 2. Santiago 4, del 2 en adelante. Bueno, voy a leer del 1. Santiago capítulo 4, versículo 1. En adelante os leo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué pides tú cuando oras? ¿Qué piden cuando oran? Dame dinero, dame trabajo, quiero un buen coche, una buena casa. Esta casa es una miseria, yo quiero una casa que esté bonita, limpia. Señor, dame. Como la sanguijuela, ¿no? Que dice, dame. ¿Cómo es tu oración? Si tu oración es así, estás siendo egoísta en la oración. Aquí dice, pedís mal para vuestros deleites, para ti. Si tú pides para ti, tú tienes una oración egoísta. ¿Saben qué va a hacer Dios? Dios no va a escuchar esa oración. Entonces no sean egoístas. Cuando oren, pidan para los demás. Pidan para los demás. ¿Y Dios qué hará? ¿Qué hace Dios si tú pides para los demás? Te lo devuelve a ti. Si tú oras para otro, Dios te lo vuelve a ti, así. La oración funciona así. Tú oras para otros y Dios ¿qué te hace? Te bendice a ti. Y ayuda a otros. Entonces, esa es la oración que hay que practicar, sin egoísmo. En quinto lugar, que tengo que acelerar antes de que me quede sin voz, falta de misericordia. ¿Qué significa falta de misericordia? Les voy a leer ahora para que no estéis buscando. La falta de misericordia es la falta de perdón, y no solo eso, sino la falta de la ayuda. Por ejemplo, os leo, Proverbios 21:13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. ¿Han escuchado? Proverbios 21:13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Eso es falta de misericordia. Hay hermanos que vienen a pedir ayuda. Hermanos o personas vienen a pedir ayuda. ¿Y nosotros qué hacemos? Alguna vez ha venido una persona, pues no tenía nada, ¿no? Persona sin techo, y han venido a pedir ayuda. Pero
¿Saben? He visto yo la actitud de algunas personas, ¿saben cuál ha sido? Así. Y me da un poco de vergüenza. De venir aquí personas sin techo y pasar gente y no hacerles ni caso. Esta iglesia no es para ricachones. Esta iglesia no es para gente pudiente. El Señor, ¿a quién vino a rescatar? Al enfermo, al perdido. Y nosotros no somos mejores que ellos. Personas que vienen, que no tienen techo o que no tienen un lugar donde estar, no es porque ellos quieran, sino porque las circunstancias de la vida le han llevado a ello. Hace mucho tiempo yo me avergoncé de una situación. Tengo que reconocer que el fallo fue mío porque era niño espiritual. Al comienzo de la iglesia, yo creo que alguna hermana sí estaba. ¿Sí? ¿Se acuerda? Estábamos en otro local, todos reunidos. Y vino un hombre pidiendo ayuda, algo económico. Ahí en ese momento, ya les digo, llevábamos pocos meses, yo creo. Y este hombre vino a pedir y nadie le dio nada. Lo peor de nuestro pecado es que después nos fuimos a cenar porque nos invitaba un diácono a cenar. Pero seguro que todos llevábamos algo en el bolsillo. Yo después, cuando estaba cenando, mi corazón me decía, hipócrita, hipócrita, hipócrita. Claro que fuimos hipócritas. En la iglesia, en Cristo Jesús, vino un hombre a pedir ayuda y nosotros que dijimos, no tenemos. Cuando sí teníamos. Aunque hubiera sido 5 euros. Entonces que no quiero que estas sean situaciones así. Cuando venga alguien a pedir ayuda, démosle ayuda. Démosle ayuda. No vuelve, no pasa nada. Tal vez Dios toque su corazón, vaya a otro lugar y en otro lugar busque una iglesia, busque a Cristo y Dios toque su corazón y le reciba en arrepentimiento y fe. Pero no apartemos nuestro oído al clamor del pobre, porque si hacemos esto, ¿Dios qué hará? Dios aparta también nuestro oído, o sea, aparta su oído de nosotros. Vale, hermanos, por favor. En sexto lugar, falta de fe o incredulidad al orar. Hay gente que ora a Dios, al Padre, y no cree en el Padre. No cree que Dios pueda hacer algo en su vida. Y esto es como no creer en Dios. Por ejemplo, también Santiago. Tenemos ahí, ¿no? ¿Santiago? ¿Tienen Santiago? Sí. ¿Están dormidos ya o qué? Santiago capítulo 1, versículo 5. Santiago 1, 5. Estamos aprendiendo de estorbos en la oración, es decir, molestias. La oración ineficaz, ¿cómo es? Esta, si te reconoces o reconoces tu oración aquí en algún lugar, cambia. Santiago capítulo 1, versículo 5 al 7. Vamos a leer juntos. Santiago 1, del 5 al 7. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Cuando tú pides, ¿cómo pides? Pide con fe. Si tú pides con fe, ¿Dios qué hace? Dios no tiene otro remedio que dar. Porque Dios dice que si tú pides con fe, Él te dará, pero pide con fe. Dios, Padre, a veces es posible, sí, si tú puedes. ¿Cómo que si yo puedo? Dios puede todo. Otra cosa es que te convenga o no te convenga. Eso ya déjaselo a Dios. Pero pide con fe y Él hará. Pide con fe. Dice Mateo 21, 22. Todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Pero recuerden Hebreos, ¿no? Capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces cuando oras, pon en marcha la fe. Ora con fe, porque Dios puede hacer todas las cosas posibles. En séptimo lugar, ¿no? Desobediencia a la palabra de Dios. ¿Qué es eso? Bueno, Proverbios 28, 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Te repito, Proverbios 28, 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Qué es la desobediencia a la palabra de Dios? Bueno, tú sabes lo que dice la palabra, ¿no? Dios que dice que tenemos que congregarnos. El autor de Hebreos dice, no os dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Pero tú resulta que ese día no tienes ganas de congregarte. No estás, no me da la gana. Así, no. Dice, pues no voy a la iglesia, no me apetece ver a ningún hermano. ¿Piensas que eso es bueno para Dios? Voy a orar a Dios. Voy a orar a mi Padre. ¿Esa oración la escuchará Dios? Tú por un lado estás diciendo, no tengo ganas de reunirme, no quiero ver a los hermanos, pero voy a orar al Padre. Dios no va a escuchar esa oración.
Estás en contra de la palabra de Dios cuando dice que tú te tienes que reunir con los hermanos y si quieres orar, ora allí juntamente con los hermanos, en el corazón. Hay muchas veces que nosotros desobedecemos la palabra de Dios y luego pretendemos que Dios nos escuche. O sea, desobedecemos a sabiendas la palabra de Dios y luego queremos que Dios nos escuche. Es como cuando los hijos no nos hacen caso y luego vienen a pedirnos favores. Pero bueno, tú te has creído que soy una despensa. Así, ¿no? ¿Piensas que soy el frigorífico que está ahí abierto para coger lo que tú quieras? Así. Nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios. Y por último, como les decía, los problemas en el matrimonio. Casados, escuchen. Cuando hay problemas en el matrimonio, Dios no escucha la oración. Primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pedro está escribiendo a los maridos que a lo mejor por la corriente de la época eran maridos un poco ásperos con las mujeres y las trataban pues como el jarrón o como al florero, así. Y el Señor dice en la palabra, dice aquí, que tienen que ser tratadas como vaso más frágil porque son coherederas para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pero esto también vale ahora para la mujer. Cuando hay problemas en el matrimonio, ¿qué ocurrirá en tu oración? ¿Qué ocurre en la oración? Hay problemas en la oración. Hay problemas en el matrimonio, hay problemas en la oración. Entonces soluciona el problema con tu pareja, con tu esposa, con tu marido. Soluciónalo para que tu oración no tenga estorbo. El marido ha sido áspero con ella, ámala. Es curioso que en 3 ocasiones la palabra exhorta al marido a amar a la mujer. ¿Sí o no? Efesios, Colosenses, aquí, Primera de Pedro. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Y a las mujeres a qué las exhorta? A que se sujeten. Sujétense, esposas a sus maridos. El marido no se tiene que sujetar a la mujer, es la mujer la que se tiene que sujetar al marido. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. ¿El marido qué tiene que hacer? Amar a la mujer. ¿Y cuándo empiezan los problemas en el matrimonio? Bueno, cuando la mujer no se sujeta y el marido no ama. Ah, claro, como esta no se sujeta, pues yo no la amo. Y ella que dice, como no me amas, no me sujeto. Es así. Al marido no dice que se sujete. Nosotros solitos nos sujetamos. Nosotros solitos nos sujetamos. Esto no es nuevo. Sansón, podía continuar toda la mañana. Hombres de Dios, ¿qué hicieron? Sujetarse a las mujeres. Desobedeciendo la palabra de Dios. Es la mujer la que se tiene que sujetar al marido. El marido lo que tiene que hacer es amar a la mujer. ¿Cómo? Efesios capítulo 5. Como Cristo amó a la iglesia. Mira, tú tienes que amar, yo tengo que amar a mi mujer como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? Siendo crucificado en una cruz, siendo clavado con clavos en un madero, derramando hasta la última gota de su sangre. Así tú tienes que amar a tu mujer. ¿Han entendido? ¡Wow! Vaya estándar de medida, ¿no? Para que vean lo mucho que nos queda. Entonces esas son, hermanos, las oraciones que tienen estorbo. Esas son oraciones que tienen estorbo. No llegarán a Dios. Charles Spurgeon dijo esta frase: la oración debe ser la llave del día y el cerrojo de la noche. Es una buena frase para que pongas en el cabecero de tu cama. La oración debe ser la llave del día y el cerrojo de la noche. Ahora yo quiero que aprendamos cómo es la oración eficaz, ya para terminar. La oración del justo, la que puede mucho. La oración que sí llega a Dios. Y la vamos a aprender a través de ejemplos de oraciones. Es decir, ¿cómo yo tengo que orar? Bueno, tú ora de esta manera. Motivos y oraciones por los que orar. En primer lugar, tú ora para dar la gloria a Dios. Tú siempre que oras, ¿cómo empiezas tu oración? Padre Dios. ¿No? No empiezas Juan. No. ¿Empiezas así? ¿Cómo empiezas tu oración? Ave María. Padre mío, Padre nuestro, Padre Dios, Señor Dios, Padre eterno. Empiézala como tú quieras, pero el Padre tiene que estar ahí. ¿Por qué? Porque le vas a dar la gloria a Dios. Así comienza la oración que Jesucristo dijo en Mateo 6. Vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Así, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Primero estás poniendo el foco en Él. Porque Dios quiere saber, ¿a quién le hablas? ¿A tu esposa o a mí? ¿O a tu esposo o a mí? Padre Dios, a ti. Entonces le estás dando la gloria a Él. Comienza así. ¿Qué más tienes que orar? Tienes que desear tener comunión con Dios. Salmos capítulo 42, versículo 2. Tú tienes que desear tener comunión con Dios. A veces no tenemos ganas de orar. ¿Por qué? Han ido las cosas mal, estamos cansados, deprimidos y no tenemos ganas de orar. O el pecado mismo está haciendo mella en nuestras vidas y no tenemos ganas de orar. Bueno, pues hay que tener ganas de orar. Hay que humillarse a Dios. Hay que querer tener comunión con Dios, porque es hermosa. ¿Qué más hay que tener, hermanos? Aquí dice que hay que desear que Dios nos ayude en nuestras necesidades físicas. ¿O no? Acudimos a Él para que nos ayude en eso. ¿Sí o no? Claro. Danos hoy el pan de cada día. ¿Qué significa eso? Significa que yo tengo necesidades hoy. Señor, ayúdame a suplirlas. Desea que Dios te ayude en tus necesidades. El Señor Jesucristo dijo, ¿quién de vosotros cuando le pide su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O quién de vosotros su hijo le pide un pescado, le da una serpiente? Mas si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos sabrá daros buenas dádivas, buenas cosas? ¿Pero qué hay que hacer? Pídele a Dios. ¿Y Él te dará. Aquí dice que también hay que orar, ¿por qué? Por necesidad de obtener sabiduría para tomar decisiones. Ustedes se acuerdan de Daniel, ¿no? Daniel en el capítulo 2 hubo un edicto, porque el rey Nabucodonosor había tenido un sueño y no se acordaba ni del sueño y además quería la interpretación. ¿Y qué dijo? Yo quiero que vengan los sabios, que los sátrapas, los estudiosos, los magos, alguno que me diga qué he soñado y que me lo interprete. Es que eso es difícil. Es que había que decirle el sueño, él se le había olvidado el sueño. Dice que fueron los magos, los sátrapas, los estudiosos, los que más sabían, los magos, todos. Y nadie sabía. Pero bueno, es que pide una cosa muy rara. Tú dime el sueño y yo te lo interpreto. Claro, él dice, sí, es que eso es fácil. Yo quiero saber el sueño y la interpretación, porque me ha turbado en la noche. Entonces el rey Nabucodonosor decretó matar a todos ellos, a todos los sabios, todos los magos. Pero Daniel dijo, dame un tiempo. Daniel se lo contó a sus amigos y se puso en marcha la maquinaria de la oración. Los amigos de Daniel comenzaron a orar, Daniel comenzó a orar, ¿y qué ocurrió? ¿Qué hizo Dios? Jeremías capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y yo te enseñaré, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando tú no sepas qué hacer, ¿qué tienes que hacer? Orar. Cuando tú no sepas qué hacer, ¿qué tienes que hacer? Ora. Y Dios te responderá. Puede ser a través de una predicación, puede ser a través de un familiar, puede ser a través de una llamada telefónica, puede ser a través de los acontecimientos. Dios te responderá, pero clama a mí y yo te enseñaré, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso Daniel pudo ser salvado. Clama a Él. Y también necesitamos sabiduría para tener discernimiento, saber hacer las cosas correctamente según la voluntad de Dios. Por eso dice, y no nos metas en tentación. ¿Dios tienta? No, Dios no tienta. Dios prueba, pero Dios no tienta. Nosotros somos los que entramos en la tentación y caemos en la tentación. Por eso necesitamos sabiduría para apartarnos de la tentación. Además, debemos tener el deseo de ser sacados de la aflicción y de la ansiedad. ¿Quieres ver una oración sublime? Por ejemplo, vete a Jonás. Jonás en el capítulo 2 hizo una oración espectacular. Todo ese capítulo es una oración. ¿Por qué? ¿Saben la historia de Jonás? Jonás, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad. Jonás dice, ¿qué? ¿Nínive? Ni de broma. Me voy a España. Y dice que él bajó a Jope. En Jope cogió un barco, pagó su billete, pagó su pasaje y se fue a Tarsis, dirección Tarsis. Tarsis es el sur de España. Él se quería ir a la otra punta del planeta, lo más lejos conocido, España. Pero dice que en camino de allí Dios levantó una gran tempestad. El barco se iba a hundir. Los que estaban en el barco, pidió su palabra, Él me ha enviado a Nínive, Él me ha enviado al este y yo me voy para el oeste. Pero ellos no querían hacerle daño a Jonás.
Pero fue el mismo Jonás el que dijo, bueno, echadme al agua y la tempestad se calmará. Ellos dijeron así, vale, pero que tu sangre no caiga en nuestras manos, no sea sobre nuestras manos. Ha sido tú eres el culpable, lo sentimos. Para ellos salvar la vida, echaron a Jonás al mar, ¿no? ¿Y qué pasó con la tempestad? Uah, se calmó. ¿Y qué dijeron en el barco? Pues va a ser que sí, era él, sí. Era él. Y cayendo en el profundo del mar, Dios había preparado un gran pez, no una ballena, un gran pez que tragó a Jonás. Y esta oración que aparece en Jonás capítulo 2 es Jonás orando dentro del vientre de un pez en lo profundo del mar. Vamos a buscar Jonás capítulo 2. Qué pena, hermanos, qué pena que nuestras mejores oraciones son en las peores circunstancias. Es así como Dios trabaja, ¿no? Nuestras mejores oraciones son en las peores circunstancias. Jonás capítulo 2. Miren qué oración. Jonás, capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. ¿Dónde oró? ¿Desde dónde oró? No en su aposento, tranquilamente en su casa, tumbado en la cama. Dice que desde el vientre del pez. Invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste en lo profundo, en medio de los mares. Me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tu a quien devora. Y si tú sales sin desayunar de casa, ¿qué te pasa? Algunas veces te tienen que sacar sangre y no desayunas nada. Y vas al trabajo diciendo, hoy vengo desmayado, no he desayunado, vengo en ayuno. Pues tú imagínate tu espíritu cómo sale de casa. Sale a expensas de que el diablo lo devore. Por eso hay que desayunar fuertemente. Clava tu rodilla y ora a Dios. Tiempo. Miren, la oración no depende del tiempo. Depende de la intensidad, del corazón con que tú ores. Hay oraciones de 1 minuto más poderosas que oraciones de horas. Pero yo sé que ustedes no oran horas. Ni yo tampoco. Pero hay que orar en esos momentos puntuales para que en primer lugar Dios nos prepare y nosotros nos preparemos para el día a mediodía. ¿Por qué? Bueno, ya vamos como va el día, ¿no? Y si va mal, Señor, arregla esto. Y luego por la noche, gracias, Señor. ¿Ha ido bien? Gracias, Señor. ¿Ha ido mal? Gracias, Señor. Pero esos son momentos puntuales para orar. ¿Cuándo deben orar también? Cuando vengan a la iglesia, cuando vengan a este lugar, siéntense y oren. 1 minuto, 2 minutos, 5, oren. Cuando vayan a la casa de un hermano o de una hermana, lo primero que tienen que hacer es, se sientan y oran. Cuando vayan a visitar a alguien, se sientan, oran por esa casa, oran por la familia. Cuando entres a tu trabajo, búscate un sitio donde no te vea nadie y allí oras. 1 minuto, 2 minutos, para que en el trabajo te vaya bien. Cuando tú vayas a ver a un familiar, ora. No es creyente, ora por su salvación. Cuando tú vayas a salir de viaje en el coche, ora. Entonces, por eso la palabra dice orar, sí te sale. Porque allá donde tú vayas, tienes que orar. ¿Vale, hermanos? Esto dijo Charles Spurgeon. La falta de oración o la negligencia en la oración son las langostas que come la salud espiritual de una iglesia. Si la iglesia, si ustedes, cada uno de ustedes, nosotros, yo, todos no oramos, la iglesia estará enferma. Habrá gente, sí, como ahora, pero que no oran correctamente, que no hacen las cosas bien. Por eso hay que orar. Primera de Pedro 4:7, con esto terminamos. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. ¿Vale? ¿Han entendido la importancia de la oración? ¿Sí? ¿Han entendido, por favor? Sí. Es muy importante, fundamental. Palabra y oración. ¿Quieren ser hombres de palabra, sabios en sabiduría, en palabra de Dios? Oren. ¿Quieren ser buenos oradores para Dios? Que Dios escuche sus oraciones. Lean la palabra, obedezcan la palabra, dignifiquen a Dios, den la gloria a Dios, oren por todo. ¿Vale? Hoy hasta aquí, vamos a terminar, vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, tu misericordia, tu voluntad se ha llevado a cabo, que es que se predique tu palabra viva, eficaz. Ayúdanos, Señor, para entender la importancia de la oración.
Por eso ayúdanos a cada uno de nosotros para que seamos hombres y mujeres de oración, que oremos en todo tiempo, en todo lugar, con toda oración y súplica. Ayúdanos a orar sin cesar, Señor, por los hermanos, por la familia, por los matrimonios, a orar por las personas que no tienen a Cristo en su corazón, a orar por el mundo, Señor, a orar por los enemigos, por los adversarios, por los que nos humillan, por los que nos ultrajan, a orar por todos aquellos que están en peligro de muerte, a orar por nuestras debilidades, a orar por nuestros pecados que deben ser quitados. Señor, debemos orar por la sabiduría que debemos tener nosotros, por la sabiduría de los hermanos. Tenemos que orar por la salud de nuestras familias, por la salud de nuestros hijos. Tenemos que orar, Señor, por tantas cosas. Ayúdanos porque no oramos no porque no tengamos tiempo, sino porque, Señor, no vemos la urgencia. Necesitamos orar más y preocuparnos menos. Ayúdanos, Señor, para que esta sea una iglesia que ora, aunque no tengamos culto de oración, pero, Señor, que nuestra oración sea en lo secreto, y en lo secreto tú luego obras y nos recompensas en público. Ayuda para que esa oración sea eficaz y ayuda a los hermanos y a cada uno de nosotros a quitar esos estorbos que pueden estar en nuestras oraciones y lleguen eficazmente a tu corazón. Padre Santo, te dejamos este tiempo y esta oración también en tus manos poderosas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.